Para entender a una de las figuras más influyentes de la historia, a veces hay que dejar de lado lo que creemos saber y simplemente volver al principio. En este análisis vamos a sumergirnos en la obra Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola para explorar al hombre dentro de su propio tiempo. Y aquí surge la pregunta que ha impulsado incontables búsquedas, ¿no? ¿Quién fue el Jesús real? No la figura del dogma o del arte, sino el hombre de carne y hueso que caminó por las colinas de Galilea hace 2000 años. Y para encontrar a ese hombre, la investigación histórica es clarísima. Primero tenemos que entrar en su mundo. Un mundo que, como vamos a ver, era complejo, brutal y estaba, créanme, a punto de estallar. Muy bien, entremos de lleno. Empecemos con el panorama más grande, el cuadro completo, el vasto y todopoderoso Imperio Romano, la superpotencia que definía la realidad de todos en esa parte del mundo. A principios del siglo I, el imperio tenía unos 50 millones de habitantes. Pensemos un segundo en esa cifra. Es asombroso. Un verdadero mar de gente que se extendía desde lo que hoy es España hasta Mesopotamia. Y dentro de esa inmensidad, Jesús de Nazaret era, uno más entre millones, un miembro de un pueblo sometido que vivía en un pequeño rincón del imperio, muy lejos de la gran capital, Roma. Y uno se pregunta, ¿cómo se mantenía el control sobre un territorio tan enorme? Pues con poder militar puro y una estrategia de terror muy bien pensada. 30 legiones, cada una con 5,000 hombres, se aseguraban de que a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurriera desafiar la autoridad de Roma. Y la aplicación de ese terror no era nada sutil, ¿eh? El castigo era público, estaba diseñado para aterrorizar. Hablamos de herramientas como las crucifixiones en masa, las masacres a la vista de todos, la esclavitud a gran escala y la aniquilación total de pueblos rebeldes. El mensaje era cristalino, la obediencia no era opcional. Ahora, vamos a hacer un poco de zoom. Pasemos de la escala imperial a la regional. Porque aunque Roma tenía el poder supremo, claro, gobernaba a través de reyes locales, los famosos reyes clientes, en Judea y Galilea la figura dominante fue el rey Herodes el Grande. Herodes era un hombre, de profundas contradicciones. Por un lado, un constructor monumental, responsable de proyectos asombrosos como la renovación del Templo de Jerusalén o la ciudad portuaria de Cesarea. Por otro, era un tirano paranoico y despiadado que no dudó en asesinar a su propia esposa y a 3 de sus hijos por el simple temor a conspiraciones. El historiador José Antonio Pagola lo resume sin rodeos. Herodes el Grande fue sin duda el más cruel. Su reinado fue una mezcla de esplendor arquitectónico y terror personal. Pero, al final del día, ¿cuál era la función principal de Herodes? Servir a Roma. Su trabajo era mantener la estabilidad en una región estratégica, asegurar que los impuestos fluyeran y suprimir cualquier indicio de rebelión. Era, digamos, un gerente local para el imperio. Y un ejemplo brillante de esto fue su decisión de instalar una enorme águila dorada, el mismísimo símbolo de Roma, sobre la entrada principal del templo judío, el lugar más sagrado para su pueblo. Fue un acto de sumisión y una humillación totalmente calculada. Ahora acerquémonos todavía más a la región específica donde creció Jesús, Galilea. Lejos de ser un remanso de paz, era una tierra marcada por la tensión y la violencia. Tras la muerte de Herodes en el año 4 a.C., la rabia contenida por décadas simplemente estalló. Hubo levantamientos por toda la región. La respuesta de Roma fue inmediata y brutal. El gobernador de Siria, Quintilio Varo, marchó con 20,000 soldados, aplastó las revueltas y, como advertencia, crucificó a 2,000 rebeldes judíos. 5 kilómetros. ¿Qué puede significar esta cifra? ¿Qué tiene de especial? Es la distancia que había entre Nazaret, el pueblo de Jesús, y la ciudad de Séforis. Durante esa misma represalia romana, Séforis fue incendiada y sus habitantes vendidos como esclavos. Jesús era un niño en ese entonces, de 3 o 4 años. La violencia del imperio no era una idea lejana, estaba a 1 hora de camino de su casa. Sin embargo, y aquí está la gran paradoja, Galilea era también una tierra de increíble belleza y fertilidad. El historiador del siglo I, Flavio Josefo, la describió como un lugar donde la naturaleza parecía esforzarse por reunir las especies más diversas. ¿Y quién vivía en esta tierra? La sociedad era abrumadoramente agraria. La gran mayoría, fíjense, alrededor del 85%, eran campesinos, jornaleros y artesanos que trabajaban la tierra.
y luego una pequeña élite que controlaba toda la riqueza y el poder. Y así, después de recorrer el imperio, el reino y la región, finalmente llegamos al centro de nuestra historia, la persona. Es en este mundo de poder imperial, de tiranía regional y de agitación local, donde finalmente conocemos al hombre que fue moldeado por todas estas fuerzas. Su nombre era Yeshua, una forma abreviada de Yehoshua, que significa Yahvé salva. Era un nombre común, nada fuera de lo normal. En su aldea de Nazaret, la gente lo conocía simplemente como Yeshua Bar Yosef, Jesús el hijo de José. Su origen era humilde. No era de la ciudad santa de Jerusalén, el centro del poder religioso y político. Venía de Nazaret, una aldea tan insignificante que ni siquiera se menciona en las escrituras judías de la época. Era el hijo de un artesano. Entonces, el punto crucial es este. El Jesús de la historia era un hombre de su tiempo, un judío de Galilea, un súbdito del Imperio Romano, gobernado por el hijo de Herodes, Antipas, un testigo de la brutalidad romana y el hijo de un artesano de pueblo. Este era su mundo, esta era su identidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es fascinante. ¿Por qué este hombre, surgido de este mundo violento y opresivo, fue recordado por quienes lo conocieron no como una víctima o un rebelde más, sino como una buena noticia? Esa es la pregunta que se encuentra en el corazón de su historia.